Tesalonicenses. Gloria a Dios. Del 12 en adelante. La palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno uno para con los otros y para con todo. Estad siempre gozoso, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Señor amado, por esta palabra. Añade bendiciones a ella y trae, oh Dios, el mensaje necesario a tu pueblo. Gracias, Señor. Pueden sentarse todos, hermano. Quizá este mensaje, esta disertación de la palabra sea diferente quizá a otros mensajes, porque ciertamente lo que yo quiero recalcar en estos versículos que he leído, ciertos consejos que el apóstol está dando, ¿verdad?, a la iglesia de Tesalónica, pero también a cada uno de nosotros. Y estos consejos, si nosotros realmente hagamos caso a ellos y nos adueñamos de ellos y lo vivimos, pues nosotros vamos a crecer espiritualmente y nuestra fe en el Señor va a estar estable. Todos nosotros conocemos que el apóstol Pablo, ¿verdad?, que fue el fundador de esta iglesia de Tesalónica, dice que en su segundo viaje misionero, él levantó esta iglesia y dice que fue la segunda iglesia más grande en aquel entonces de la Europa. Pero dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo, que fue que fundó esa iglesia en aquel lugar, pues en muchas ocasiones que él levantó muchísimas iglesias, a veces duraba muchísimo tiempo en ese mismo lugar. Pero en esta ocasión él tuvo que salir rápido de allí de Tesalónica, porque el mismo enemigo le hizo la guerra. Cuando él estaba, ¿verdad?, predicando la palabra allí, pues muchos fueron los que creyeron en el Señor. Y todos nosotros sabemos lo difícil que era en aquel tiempo para predicar el evangelio, que era vida o muerte. Pero a pesar de todas las cosas, el apóstol Pablo no temía, porque para eso lo había llamado Dios y no le importaba. Pero en esta ocasión, después de él haber dejado fundado la iglesia y una gran cantidad de creyentes que habían creído en Jesucristo como su Salvador, pues él salió de allí y siguió su camino.
Pero a pesar de todas las cosas, él estaba muy preocupado porque no pudo quedarse con ellos mucho tiempo. Pero dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo envió a Timoteo a aquel lugar para ver cómo estaban los hermanos. Y dice la palabra de Dios que Timoteo le trajo la información al apóstol Pablo y le dijo que los hermanos en aquel lugar pues estaban muy firmes en el Señor. Verdaderamente que habían creído de todo corazón y que a pesar de que Pablo no pudo quedarse con ellos mucho tiempo, pero sí demostraron que se convirtieron a Dios de todo corazón. Pero a pesar de que hemos conocido al Señor, el caminar en los caminos del Señor, a veces encontramos en el camino muchísimo tropiezo, por lo cual nosotros necesitamos estar en una comunión íntima con Dios para que nada ni nadie nos haga desviar del camino del Señor. Estos hermanos de Tesalónica, a pesar de todas las cosas que ellos habían creído en el Señor, estaban un poco preocupados, y era porque en realidad ellos esperaban que el Señor habría de volver a levantar su iglesia. Pero imagínese usted en aquel tiempo que apenas cuántos años había pasado de que el Señor se había ido allá a los cielos y que se necesitaba predicar el evangelio por toda parte, ¿verdad? Como Dios lo ha mandado, que cada uno de nosotros llevemos el mensaje por toda parte. Entonces ellos estaban preocupados porque algunos hermanos de la iglesia habían muerto, otros familiares, y ellos decían, ¿y qué va a suceder? ¿Qué va a suceder entonces? Porque Cristo no ha venido. Gloria al Señor. Y ellos tenían esa preocupación. Pero sobre todas las cosas, sea que el Señor venga mañana o la muerte nos sorprenda, lo importante es el nosotros estar firme en la fe y sirviéndole al Señor en espíritu y en verdad. Pero en realidad aquellos hermanos pensaban que el Señor llegaría pronto. Ese era el pensar de ellos. Pero imagínense, hermano, nosotros sí que podemos decir que el Señor está a la puerta. Porque la palabra se ha cumplido. Ya lo que falta es que el Señor venga a levantar su iglesia. Alabado sea el nombre de Dios. Por lo cual nosotros debemos de tener una entrega total al Señor. Gloria a Dios. Porque no sabemos en el momento que ha de aparecerse. Alabado sea el nombre de Dios. Fíjese, hermano, que estamos viviendo ahora, en esta época, donde muchos acontecimientos están sucediendo y nos dan a entender a nosotros que ya el Señor viene. Esto es un caos por toda parte. Algo grande sucede. Pasa una semana, pasa 2 semanas y algo grande sucede. Por ejemplo, vimos la catástrofe que pasó en México con la gasolina, donde dice que más de 200 personas murieron y
otros que están graves, otros que están heridos y así sucesivamente. Pero vemos eso cuando en Brasil, en esta semana, pues sucedió que una represa de una mina que lo que tenía eran residuos de hierro, no sé cómo sería eso. La cuestión fue que eso explotó y eso era un eslave, mucho lodo y así sucesivamente, donde muchas personas murieron, muchas personas perdieron su casa. Dice que más de 300 personas murieron y que muchos han desaparecido, no se sabe, y así sucesivamente. A la misma vez, hermano, vemos lo que está aconteciendo. Aconteció, creo que fue ayer, sábado, donde en Luisiana un muchacho de 21 años mató a 5 personas. O sea que son cosas grandes que están sucediendo. Y vemos la situación que hay aquí en nuestro país. Digo nuestro país porque aquí es que vivimos. Entonces, hermano, lo que está aconteciendo con este gobierno es algo raro, algo extraño, diferente a los demás gobiernos que han gobernado este país. Entonces vemos ahora en una situación, el presidente cerró el gobierno federal, todo iba de mal en peor, no había seguridad del país y así sucesivamente, donde realmente él tuvo que entrar en acuerdo. Pero según él dice que hasta el día 15 es que eso va a estar así, porque él va a volver a cerrar el gobierno federal. Eso es lo que él dice. No es que realmente yo quiera pasarle a ustedes noticias, es que ustedes tienen que estar al tanto de lo que está aconteciendo en el mundo. Fíjese, a la misma vez el Papa esta semana en Panamá, que cuando él viene de que a traer sus bendiciones, lo que viene a traer maldiciones. Porque ustedes lo saben que él es que tiene a este mundo con una venda en sus ojos para que no puedan la gente creer en Jesucristo como el Salvador y como el que intercede entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Pero ustedes saben que Él se da ese lugar y mucha gente son los que lo siguen. Estas son cosas que estamos mirando. Y según este Papa, es el Papa que anda más de sitio en sitio. Y esto es porque el Señor ya viene pronto. Alabado sea el nombre de Dios. Y otra cosa que está sucediendo, gloria a Dios, Venezuela, hermano. Eso es un caos que hay allí. No se sabe lo que va a acontecer. Según, ¿verdad?, han puesto un nuevo presidente, pero el presidente que está no quiere moverse de ahí. El nuevo presidente que han puesto, América del Norte, del Sur, América Central, todito lo apoyan. Pero entonces, al viejo presidente, el que está en la actualidad, lo apoyan Rusia y China y Cuba y esos sitios, esas naciones. Entonces, este país, ustedes lo saben, que apoyan al nuevo presidente. Entonces, hermano, no se sabe lo que se puede desencadenar, porque Rusia le dijo a Estados Unidos, estate tranquilo, no te metas, porque si te metes allá, nos metemos nosotros también. Oye, decir, hermano, que puede haber una guerra. Así que, hermano, estos son tiempos que nosotros estamos viviendo, de nosotros estar más cerca del Señor, no estar durmiendo, hermano,
porque ese día grande del Señor ya está por verse, hermano. Así que vamos a prepararnos en el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, hermano, los hermanos de Tesalónica estaban así preocupados acerca de la venida de Cristo y todo eso. Pero el apóstol Pablo quería quedar plasmado, dándole ciertos consejos para que ellos se adueñaran de esos consejos espiritualmente y ellos pudieran estar firmes en el Señor hasta que el Señor llegara. Gloria a Dios. Y algunos de los consejos, ¿verdad? Como leímos en las Escrituras, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Es decir, hermano, que nosotros debemos de amar, reconocer el trabajo que hace el líder del Señor. Porque a veces nosotros lo que hagamos es murmurar que si tiene este defecto, que si lo otro. No, Dios no va con eso. El apóstol Pablo le está diciendo que deben de tener en gran estima, que valoricen el trabajo que hace el líder, porque el líder que está al frente de la obra es el que, ¿verdad?, siempre está al tanto, siempre está gimiendo, intercediendo delante de Dios por cada uno de ustedes, le trae el mensaje, le da la enseñanza y así sucesivamente. Entonces, hermano, es para nosotros valorarlo y no murmurarlo. Entonces esos fueron unos de los consejos que el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica. Y le sigue diciendo: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con ellos. Es decir, hermano, que en esto se demuestra el amor de nosotros hacia Dios y a nuestro hermano. Y ustedes lo saben que la palabra de Dios dice: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermano, ¿sabe qué? A veces acontece entre nosotros que lo que hagamos es mordernos uno con los otros, estar murmurándonos uno con los otros, peleando. Y no es tiempo para eso, hermano. Es tiempo para usted buscar a Dios en espíritu y en verdad. Aleluya, alabado sea el nombre de Dios. Dice que debe alentar a lo de poco ánimo. Aquella persona que usted lo ve un poco cabizbajo, a ese hermano que viene arrastrándose a la iglesia, no lo menosprecie, trate de ayudarle, déle una palabra de aliento para que esa persona, ¿verdad?, para que ese creyente pueda seguir en los caminos del Señor. Dice que sostengáis a los débiles, porque ustedes saben que hay creyentes de toda clase, hermano. No todos somos iguales. Yo no puedo ser igual que la hermana Wanda, ni Wanda como yo. Somos diferentes y tenemos que entender esas cosas. Tenemos que entender a cada uno tal y como son. Gloria al Señor, porque son creyentes, son hijos de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Por ejemplo, hay matas que dan sus frutos, pero a esas matas, que ustedes los que saben del campo sabrán, le ponen como una horqueta, como un palo para levantarlo, porque los frutos que dan, si caen en el suelo, se arrastran y se dañan. Pero entonces poniéndole la horquetita para arriba, puede uno beneficiarse de esos frutos.
Gloria al Señor. Entonces, así mismo somos nosotros. Los que son débiles son creyentes y también son agradables delante de Dios. Solamente que lo que tenemos que hacer es sostenerlo, apoyarlo, para que ellos puedan dar buenos frutos agradables delante de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Y él le sigue aconsejando a los hermanos de Tesalónica y también a nosotros. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, uno para con otro y para con todo. Es decir, hermano, que no podemos, el que nos hace un daño a nosotros, querer pagarle de la misma manera. No, hermano. Ustedes saben que la palabra de Dios manda que nosotros tengamos un corazón perdonador, porque si el Señor no ha perdonado a nosotros, así debemos también perdonar a aquellos que nos ofenden. Así que no paguemos mal por mal. Dice, está siempre gozoso. Hermano, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Alabado sea el nombre de Dios, que a pesar de lo que nosotros estemos pasando, la prueba, lo que estemos, no importa la situación que sea, pero por encima de todas las cosas, debemos de tener el gozo del Señor. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Qué bueno es el Señor. Y le sigue Pablo diciendo, orad sin cesar, hermano. Es el arma de nosotros, la oración. Orar en todo tiempo, hermano. No solamente cuando usted esté bien, cuando todas las cosas le vayan bien. No, hermano. En lo bueno y en lo malo, la oración debe ser lo primordial en nuestra vida, porque por eso la iglesia primitiva se diferenciaba, porque era una iglesia de oración. Aleluya, aleluya. Y podíamos mirar cómo las almas se convertían y los milagros y prodigios que el Señor hacía, gloria a Dios, porque era una iglesia constante en la oración. Alabado sea el nombre de Dios. Dice, da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es decir, que nosotros debemos de dar gracia a Dios en todo, en lo bueno y en lo malo. Nosotros dar gracias a Dios, porque dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Estos son los que conforme a su propósito son llamados. Así que, hermano, vamos nosotros, gloria a Dios, a dar gracias a Dios en todo. Aleluya, aleluya. Y sigue diciendo, no apaguéis el Espíritu, hermano. No apagué el Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo vino a nuestras vidas cuando nosotros conocimos al Señor, aleluya. Y el Espíritu Santo está en nuestra vida para ayudarnos, para guiar nuestros pasos, nuestras vidas. Gloria al Señor. El Señor se fue, pero envió el Espíritu Santo para que estuviera con nosotros. Y cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, Él vino a nuestras vidas. Pero dice que no apaguéis el Espíritu. Aleluya, que no lo apaguéis, hermano. Es que no haga cosa deshonrosa. Gloria a Dios, porque entonces el Espíritu Santo no puede actuar en su vida como Él quiere. Así que tengamos mucho cuidado, hermano. Dice, examinarlo todo. No menosprecié la profecía. La verdadera profecía es la palabra de Dios. Así que dice, no menosprecié la profecía, sino a lo contrario, usted debe escudriñar la palabra de Dios para usted adquirir ese conocimiento que usted necesita, donde podrán venir
personas que sean falsas, personas que tengan falsas religiones, y usted puede darse cuenta por el conocimiento que tiene de la palabra de Dios. Es decir, que metas en la palabra, estudie la palabra, lea la palabra a diario. Gloria al Señor. Y dice el versículo 23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es decir, que si nosotros echamos mano de estos consejos que el apóstol Pablo nos está dando a nosotros, pues de seguro, hermano, que no importa lo que venga, nosotros vamos a estar firmes y nosotros vamos a estar listos esperando al Señor. Pero fíjese de qué manera nosotros debemos tener esa entrega con el Señor. Dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y el mismo Dios de paz, el que ha traído paz a nuestras vidas por medio de su Hijo, por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, ha venido esa paz a nuestra vida. Dice: y os santifique por completo. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Dice la palabra de Dios: sé santo porque yo soy santo. Es decir, que nosotros somos algo especial para el Señor. Nosotros somos personas santas porque hemos sido separados de este mundo para consagrarnos con el Señor. Dice la palabra de Dios que en aquellos tiempos los sacerdotes que presentaban los sacrificios en el templo eran personas específicamente, personas que necesitaban tener una entrega total con Dios, apartado totalmente de las cosas del mundo. Y nosotros realmente, después del sacrificio de Jesucristo, somos verdaderamente real sacerdocio. Gloria a Dios. Somos sacerdotes, aleluya, por lo cual necesitamos ser santificados completamente. Gloria a Dios. Dice: todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que todo nuestro ser, nosotros completamente necesitamos ser santificados. Aleluya. Porque si tenemos esa entrega totalmente al Señor, gloria a Dios, no tenemos que temer, gloria a Dios, porque de seguro no vamos a ir con el Señor. Aleluya, aleluya. Estos son los consejos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo dio a la iglesia de Tesalónica y a nosotros también. Y si nosotros nos adueñamos de ello, lo practicamos, lo vivimos, gloria a Dios, vamos a estar bien con nuestro Señor. Dios le bendiga.